Te rogamos, Señor, que tú seas ministrando nuestras vidas, Señor, a través de tu palabra, Señor. Te rogamos por mis hermanos, Señor, los que se van a conectar, Señor, tú seas con ellos también, Señor. Padre, te rogamos, Señor, tu dirección, tu bendición, Señor. Ministranos, Señor, a través de tu palabra, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, vamos a estar recordando un poquito lo que hemos estado estudiando. Estamos estudiando el libro de Juan. En lo que estuvimos viendo anteriormente, estuvimos entendiendo un poquito cómo Juan renunciaba a lo que nos gusta a nosotros los hombres, que es la gloria y la pompa humana, ¿cierto? Y le entrega toda la gloria a Dios, porque Juan, si bien es cierto, lo seguía mucha gente incluso lo reconocía como rabí a él. Él les decía, yo no soy el Cristo, yo no vengo a usurpar el lugar de quien me envió, y le entregaba toda la gloria a Dios. Le decía que todo lo que él hacía lo hacía en obediencia al Padre, y que el que venía detrás de él no era digno de calzar su calzado, y que a él debían de seguir, y que él se alegraba de que Cristo hubiese venido, y que era momento de que él menguara para que Cristo creciera, y Cristo fuera el que recibiera la gloria y la honra, y quien comenzara la labor por la cual había sido enviado. Y nos dejaba a nosotros como ejemplo el hecho de que no tenemos que focalizarnos en nuestra mente en lo que nosotros queremos lograr, o en nosotros resaltar, o que nosotros esté todo centrado en nosotros, sino que gozarnos que el Señor haga la obra por medio de mi hermano que está a mi lado, ¿cierto? Por medio de mi hermana que fue llamado a otras labores, ¿cierto? Y que entre todos completamos la misión que Dios nos ha encargado, la tarea que tenemos por delante, y que si es necesario menguar para que otro crezca, tenemos que hacerlo, tenemos que tener la sabiduría para que eso pase. Y por supuesto la misericordia, la bondad, el amor hacia aquella persona que está también con el deseo y el anhelo de servir, de poder permitirle que pueda servir con libertad. Y termina Juan diciendo, es necesario que él crezca y que yo mengue. Así como en la vida de la iglesia, ¿cierto? Tenemos que menguar para que otro que viene detrás de nosotros a servir continúe la obra, y también espiritualmente tenemos que menguar en el yo, en nuestra carne, para que el Espíritu de Dios y la palabra haga la obra completa en nosotros. Por eso es necesario que Cristo crezca en nosotros y nosotros menguar, para que Él haga la obra completa en nosotros. Hoy día vamos al versículo 31 de Juan capítulo 3, que nos habla del que viene de arriba, y nos demuestra, ¿cierto?, quién es el que está sobre todos nosotros, sobre el pastor, sobre el obispo, sobre el evangelista, sobre el profeta, sobre el apóstol, sobre el maestro. Está Cristo, está Dios, y todas las cosas que nosotros hacemos las hacemos por Él y para Él. Dice el versículo 31 de Juan capítulo 3, dice: el que de arriba viene es sobre todos, el que es de la tierra es terrenal, y cosas terrenales habla. El que viene del cielo es sobre todos. Y lo que vio y oyó, esto testifica, y nadie recibe su testimonio. El que recibe su testimonio, este testigo que Dios es veraz. Ciertamente Juan hablaba a sus discípulos que estaban con él, y les hacía entender que tal vez él tenía de parte de Dios una revelación,
que él tenía ciertamente de parte de Dios un testimonio que entregar, pero que él, aún teniendo esa revelación de parte de Dios, teniendo la guía del Espíritu de Dios, él seguía siendo terrenal, seguía teniendo los mismos deseos y pasiones que nosotros tenemos, que él seguía también a lo mejor teniendo deseos de ocio, de conversar, de reír, de hablar cosas banales, de hablar cosas terrenales, de preocuparse del alimento, de la ropa, de preocuparse tal vez de cosas terrenales, y él en su intento de por supuesto estar 100% centrado en lo espiritual, se aparta de la sociedad, se aparta del mundo para consagrarse al Señor, pero aún así él seguía siendo parte de este mundo, él seguía teniendo necesidades como todos las tenemos, seguía siendo de carne y sangre como usted y yo lo somos. Por eso a veces pensamos que nosotros como cristianos tenemos que ser infalibles, que no cometer errores, que somos incluso personas perfectas, pero no es así. Usted y yo somos perfectibles, o sea, cometemos errores. Acá no hay obispo, no hay pastor, no hay profeta, no hay apóstol, no hay ninguno de esos títulos que nos podamos otorgar, nos hace perfectos, sino que simplemente somos servidores terrenales del reino espiritual de los cielos. Y Juan lo tenía claro, porque ciertamente lo que nosotros podamos hacer no se iguala ni se compara con lo que hizo Cristo, que vino directamente de los cielos. ¿Por qué? Porque nosotros somos terrenales. Aunque hablemos cosas espirituales, aunque hablemos misterios del cielo, hablemos cosas divinas, ¿cierto? Seguimos siendo terrenales, y cosas terrenales muchas veces hablamos. Autoanalízase. Haga usted una radiografía de su vida, de independiente del llamado, del ministerio que usted tenga. ¿Cuántas cosas de arriba del cielo habla durante el día? ¿Y cuántas cosas terrenales hablamos durante el día? Aún habiendo entregado nuestra vida a Cristo, ya sea a través del bautismo o del compromiso de seguirle, ¿cierto? Del deseo de buscarle, aún así hablamos cosas terrenales. Pero Jesús no. Jesús vino, se hizo hombre. La palabra dice que teniendo forma de Dios se despojó de sí mismo para poder venir a cumplir con el propósito de Dios y por supuesto demostrarnos el camino a seguir. Y Él es el que de arriba viene y está por sobre todos nosotros. Él es nuestra cabeza, Él es nuestro rey, a Él seguimos. En Él debemos glorificar todo lo que el Señor nos da y todo lo que el Señor nos puede llevar a hacer. Y nosotros terrenales, porque somos terrenales, cosas terrenales hablamos. Aún ahí están nuestros defectos, ahí está nuestra falta de virtud en ciertas situaciones, que muchas veces terrenalizamos todo. Terrenalizamos incluso el reino de los cielos. Pero el reino de los cielos no es terrenal, es algo espiritual, algo que no vemos. Por eso muchas veces queremos terrenalizar el evangelio diciendo que a la gente, o prometiéndole a la gente que verá con sus ojos su propia felicidad, que va a ver con su ojo, ¿cierto?, el alcance de sus sueños, que va a ver con sus ojos el logro de sus metas, que el Señor quiere que usted sea feliz, que el Señor quiere que usted sea prosperado, que el Señor quiere que usted tenga todo lo que usted anhela y desea, y los sueños que están en su corazón. ¿Se da cuenta? Si bien es cierto, estamos hablando de cosas supuestamente espirituales o utilizando algo espiritual, pero lo que en realidad estamos hablando son cosas terrenales, porque somos de la tierra y nuestro corazón muchas veces está puesto en la tierra, porque estamos acá buscando lo que todos buscan. Pero el que viene de arriba, que es Cristo, el Espíritu de Dios también que está en nosotros, Él habla cosas espirituales a nuestro corazón. Él habla cosas espirituales, a nuestra mente, a nuestro espíritu, y nos lleva
a no enfocarlo en lo terrenal, sino en lo espiritual, ¿ya? Y nosotros que somos terrenales, terrenalizamos incluso lo que debería ser de los cielos, de lo que viene de arriba. Por eso que tenemos que tener ojo de lo que buscamos, de lo que anhelamos, de lo que deseamos y cómo realmente vivimos y seguimos el Evangelio. Y dice Juan a sus discípulos, él se reconoce como terrenal, le dice, él viene de los cielos, dice, él es sobre todos, Jesucristo es sobre todos nosotros. Yo soy de la tierra, le dice, el que es de la tierra es terrenal y cosas terrenales habla. O sea, yo Juan, yo José, yo Héctor Marín, yo Claudio, yo Andrea, yo David, si bien es cierto, preparo el camino del que viene, si bien es cierto, soy la voz que clama en el desierto, si bien es cierto, estoy anunciando que esto va a suceder, pero soy terrenal. Soy terrenal. Es Cristo el mensaje, es Cristo el que viene de arriba, es Cristo el que reina, y yo aún sigo siendo terrenal, pero Cristo no. Dice, el que viene del cielo es sobre todos, y lo que vio y oyó, esto testifica, y nadie recibe su testimonio. ¿Por qué nadie recibe su testimonio? Porque cuando le decimos a las personas, tenemos que arrepentirnos, tenemos que convertirnos y tenemos que seguir a Cristo, habla de una renuncia, como Juan decía, ya no es necesario que yo mengue para que Él crezca. Ese menguar significa morir a nosotros mismos. Por eso muchas veces la gente rechaza el Evangelio y rechaza el testimonio, porque todavía anhela hablar y escuchar y anhela las cosas terrenales. ¿Por qué? Porque somos terrenales, porque somos de este mundo. Y el llamado que nos hace la palabra, que el llamado que nos hace el Espíritu de Dios es a renunciar a esas cosas terrenales. El llamado es ese. Nos dice que tenemos que renunciar a esas cosas terrenales que están a nuestro alrededor y que son parte, ¿cierto?, de lo natural que nos rodea. Porque Jesús es el que nos muestra y nos llama a no seguir en lo terrenal, sino que nos muestra lo espiritual. Y dice, el que viene del cielo es sobre todos, y lo que vio y oyó, esto testifica, y nadie recibe su testimonio, y nadie lo recibe. ¿Por qué? Porque son cosas espirituales, son cosas que nuestro ojo no ve, son cosas que no logramos entender, porque superan muchas veces nuestro intelecto. ¿Por qué? Porque no son cosas terrenales, sino que son cosas espirituales, como morir a nosotros mismos, como negarnos a nuestros propios deseos y seguir en la voluntad del Señor. ¿Por qué? Porque lo único que a veces anhelamos son los deseos de nuestra carne. Lo único que a veces hacemos es hablar de cosas terrenales. Lo único que a veces buscamos es vivir en lo terrenal y anhelar y desear y buscar nuestros propios anhelos, deseos, nuestros propios sueños. Pero nosotros no somos, ¿cierto?, llamados a eso, sino que nos va diciendo que Cristo, el mensaje de Cristo es distinto, que el mensaje de Cristo es espiritual, y que lo que Él testificaba nadie lo recibe. ¿Por qué? Porque lo rechazamos por nuestra propia carnalidad. Pero, por supuesto, cuando somos capaces de decir como Juan, de entender lo que Juan decía, de que es necesario que yo mengüe para que Él crezca, vamos entendiendo que tenemos que ir haciendo morir lo terrenal, y que obviamente nos cuesta, y todos fallamos en esto. Porque Juan lo decía, el que es de la tierra es terrenal, y cosas terrenales hablan. Nosotros venimos y nacemos como hombres terrenales, y venimos a este mundo como cristianos, como hombres terrenales todavía. Y el mundo nos agobia, y sus deseos nos agobian, y nos damos vuelta en querer apartarnos de eso, en querer renunciar a eso. Pero, ¿cierto?, para esto debemos menguar para que Él crezca en nosotros. Y dice,
el que recibe su testimonio, este atestigua que Dios es veraz. Que Dios es veraz. Si usted en su corazón dice creer, y a lo mejor es una frase que algunos utilizan, creo pero dudo, entonces hay una contradicción demasiado grande en nosotros. Si nosotros hemos recibido el testimonio de Cristo, si nosotros hemos creído en el sacrificio de Cristo, si nosotros hemos creído en su muerte, en su sacrificio en la cruz para nuestra propia salvación, pero, ¿cierto?, seguimos dudando del poder de Dios, si seguimos dudando de Dios mismo, incluso hay gente que lleva muchos años en la iglesia y a veces duda que Dios exista. Entonces, ahí hay una contradicción que no puede estar en nuestras vidas. Porque si yo he realmente creído en Cristo y he recibido su testimonio, que quiere decir la vida, la pasión y la muerte de Cristo, y el por qué vino, y el por qué murió, y que por mí murió para salvarme, atestiguamos, ¿cierto?, que Dios es veraz, no solo con nuestra boca, sino con nuestra vida, entendiendo que Dios es real y todo lo que vivimos como cristianos es real, y no hay duda alguna en nosotros que así sea. Entonces, para que yo vaya menguando, lo primero que tiene que morir es lo terrenal. O sea, lo que tiene que morir en nosotros es la duda, es el cuestionamiento, es la falta de certeza y de convicciones que muchas veces tenemos, ¿ya? Para que realmente podamos decir que hemos creído en el testimonio de Dios por medio de Cristo y que realmente con certeza sabemos que Dios es real y que su mensaje es real y que Jesucristo vino a cumplir este propósito de manera que nadie lo puede negar, sino que es algo totalmente real. O sea, no hay duda alguna. Porque el que Dios envió, las palabras de Dios hablan, pues Dios nos da espíritu por medida, nos da el espíritu por medida. Porque el que Dios envió, las palabras de Dios hablan. O sea, ciertamente nosotros muchas veces rechazamos el mensaje de Cristo porque es un mensaje de negación, es un mensaje de renunciar a nuestro viejo yo y comenzar una nueva vida en Cristo, porque habla la palabra que Dios les manda hablar. Y Dios quiere que volvamos a tener comunión con Él. Dios quiere que salgamos de muerte a vida, sino que Él quiere restaurarnos, quiere cambiarnos, quiere que renunciemos a esa terrenalidad que muchas veces en la cual andamos siempre muchas veces hablando y pensando cosas terrenales, pero lo espiritual muy pocas veces está presente en nosotros, ¿ya? Y eso es porque tal vez nos falta las convicciones claras, nos falta el menguar, el negarnos. Yo creo que cada uno de nosotros sabe en qué fallamos, porque obviamente yo fallo, usted falla, y es porque no nos estamos negando, sino que estamos dejando que ese hombre viejo hable en nosotros y nos represente. Pero el que Dios envió, las palabras de Dios hablan, porque pues Dios nos da el Espíritu por medida, sino que la palabra dice que Él nos bautizó, sino que nos llenó, que se derramó sobre nosotros el Espíritu Santo. Algunos teólogos dicen que el Espíritu está sobre, alrededor y dentro de nosotros, ¿ya? O sea, Dios nos derramó su Espíritu. Aquí tiene un poquito de Espíritu tú, otro poquito tú, un poco más tú, menos tú, sino que todos debemos de estar llenos de su Espíritu. Lo que sí marca la diferencia es las tinieblas que están en nosotros, y tenemos que dejar que la luz de Cristo ilumine nuestros corazones para que las tinieblas comiencen a retroceder. La palabra dice: el Padre ama al Hijo y tales cosas ha entregado en su mano. ¿Ve? Entregó a su Hijo Jesucristo para darnos la oportunidad a nosotros de salvación por medio de su sacrificio, por medio del ejemplo de Cristo de renuncia y negación, porque la palabra dice que él se despojó de sí mismo, o sea, se dejó
renunció a lo que era, estando en los cielos con el Padre, renunció a eso, dejó que fuera llevado al vientre de una mujer, nacer de mujer como nacemos nosotros, ¿cierto?, de nuestras madres, y vivir. Fue criado, se desarrolló, fue un niño, creció, jugó, etc. Probablemente se enfermó, tal vez, no lo sabemos, pero vivió como todos nosotros, ¿ya? Y aún así, en esa condición de siervo, dice la palabra, él fue obediente al Padre y renunció y se negó a los deseos que todos nosotros tenemos, a todas las pasiones que muchas veces albergamos. ¿Para qué? Para poder ser un hijo que nos dejara, y el maestro, que por eso le decimos maestro, por eso le decimos el Señor, para dejarnos nosotros el ejemplo. Por eso el Padre ama al Hijo y entregó todo en su mano, porque el Hijo fue obediente hasta lo sumo, o sea, hasta ya no dar más, hasta que demostró su obediencia total al Padre. Y nos dejó ese ejemplo a nosotros de obediencia, de amor, de rectitud, ¿cierto? Hasta el punto que él, estando ya en forma de hombre, le dicen maestro bueno, y él dice, ¿por qué me llamas bueno? Y solo hay uno bueno, que es Dios, que está en los cielos. A ese hijo, el Padre que él lo ama, ¿cierto? Y entregó todas las cosas en él, para que en su tiempo el Hijo también le devuelva al Padre todas las cosas. Y nosotros somos parte de esa transición, parte de ese momento en que Dios va a poner en derrota a sus enemigos, y volverá todo al orden que debería estar desde el principio, desde la creación. Y dice el 36, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Lamentablemente este mundo, con sus filosofías, con sus pensamientos, está en rebelión contra Dios. Lo que más escuchamos hoy en día es que es ridículo creer en Dios, que no tiene sentido la existencia de Dios, que el cielo no es real, que el cielo no existe, que el infierno, que todo es pasajero, que todo es relativo, que todo esto es un sinsentido. Y el mundo sigue esas corrientes, esos pensamientos, y ya no creen ni en Dios, ni en Jesús, ni en el Espíritu de Dios, ni en la creación, ni en nada. Y el llamado para nosotros hoy en día, como hombres y mujeres, es mantener firme nuestra fe, en nuestra creencia en el Hijo de Dios, en que Él murió por nosotros, y que debemos de dar a conocer a los demás este mensaje. Y aquel que rehúsa perderá la vida. Por eso es tan importante que nosotros prediquemos, anunciemos, llevemos a otros de Cristo, porque el que rechaza a Cristo, el que rechaza el sacrificio de Cristo y el mensaje de salvación, no verá la vida, sino que la muerte. Morirá, dice la palabra. El que no cree ya ha sido condenado, o sea, ya está muerto, ya está separado de Dios. Y la ira de Dios está sobre él, dice. Por eso hay algunos que dicen que Dios aborrece el pecado, pero ama al pecador. Ojo con eso. Dios aborrece el pecado y está irado contra el que practica el pecado. Si usted, por supuesto, y yo pecamos, fallamos porque nos equivocamos, hay gracia de Dios porque nos arrepentimos. Pero si hay alguien que peca deliberadamente y se goza y siente bien haciendo lo malo, la ira de Dios está sobre él. Porque Dios, cierto, ama al pecador arrepentido, pero no ama a aquel que se goza y se deleita del pecado, sino que lamentablemente está irado contra él todos los días, dice la palabra. Por eso es importante que nosotros que creemos en Jesús tenemos que anunciar este mensaje para todo aquel que rehúse ver, no pierda su vida, sino que pueda conocer la verdad y sea salvo, como algún día nosotros también hemos escuchado y hemos creído. Vamos a orar al Señor, le vamos a pedir por esta palabra, le vamos a pedir por nuestros hermanos que ciertamente han creído en la palabra, han creído en el sacrificio de Cristo, han creído que este mundo con sus deleites pasará,
Por eso dice: el que es de la tierra es terrenal y las cosas terrenales habla. El que viene del cielo, ¿cierto?, es sobre todo. O sea, hermanos, pasemos lo que pasemos acá en la tierra, vivamos lo que tengamos que vivir. Usted dirá: ¿por qué Dios permite que esté este virus? ¿Por qué Dios permite que uno u otro se enferme? ¿O será algún castigo? Dirá otro: no, pecó tal hermano, pecó tal hermana, o es la ira del Señor. No, la ira del Señor es contra aquellos, ¿cierto?, que no creen. El que cree, dice, tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer, hay ira de Dios sobre él. Y ciertamente, si usted y yo nos enfermamos de alguna situación o vivimos alguna prueba o hay algo que nos toca, no es porque Dios está irado con nosotros, no es porque sea un castigo, no es porque Dios ya no nos cuide, nos proteja, es porque simplemente tenemos que vivir lo que todos están viviendo como seres humanos, como sociedad, como mundo, como planeta. Estamos en un tiempo en que todo este mundo está bajo un yugo, bajo cierto prueba, bajo aflicción, y así, hermanos, como sale el sol sobre todos nosotros, sobre bueno y malo, así como llueve para bueno y malo, así como hay vida para bueno y malo, lamentablemente las pruebas, la enfermedad, las circunstancias también nos va a afectar tanto a bueno como a malo. Obviamente me refiero a bueno porque Cristo nos justifica, porque Cristo es el que nos redime, porque Él es el que nos hace santos. Y Él, ¿cierto?, en quien está puesta nuestra confianza. Y no para esta vida, no para lo terrenal, hermano. Entienda esto, que esto terrenal es pasajero. Nuestra esperanza está puesta en el reino de los cielos, que es lo que está arriba. Y pase lo que pase acá en esta tierra, en este mundo, es algo pasajero, es algo terrenal. Es algo que ciertamente nos alegramos de vivir y damos gracias al Señor por esta vida, damos gracias a Dios por las bendiciones, damos gracias a Dios por las pruebas porque nos ayudan a bien, damos gracias a Dios por todo lo que vivimos porque es un regalo, cierto, vivir, estar acá. Pero esto es una parte, una fracción de lo que viene en la eternidad, de lo que viene en el reino de los cielos, lo cual anhelamos y deseamos como niños, dice la palabra. Esta palabra, anhelamos como niños estar en comunión con Dios, no tan solo para esta tierra, sino para una eternidad. Entonces este mundo va a pasar, este mundo con sus deleites va a pasar, y nosotros no podemos enfocarnos solamente en lo terrenal. Lamentablemente, como les decía, así como sale el sol, como cae la lluvia para bueno y malo, así también nos afectan las cosas que tocan a este mundo, que tocan a las personas de este mundo, y lamentablemente, siendo parte de él, muchas veces nos vemos afectados, así como tenemos algunos hermanos afectados de esta pandemia. No sabemos lo que pueda pasar con algún otro de nosotros, conmigo, no sabemos, no lo sabemos. Pero si este dolor que está afectando a la humanidad nos toca, así como le afectó a la abuelita de David, ¿cierto?, así como le afectó a nuestra hermana Rosa, así como le afectó a nuestro hermano en Santiago, así como le puede afectar a alguno de nosotros, nuestra fe, nuestra confianza no está puesta solamente en lo terrenal, sino que nosotros creemos en Cristo, nosotros creemos en su sacrificio, nosotros creemos en Jesús como nuestro Señor y Salvador, y lo que tengamos que vivir en la tierra, que el Señor nos dé ayuda y nos fortalezca para vivirla, pero nosotros ya no debemos pensar y debemos menguar al pensamiento terrenal para darle paso a aquel pensamiento que es un pensamiento espiritual, un pensamiento eterno, un pensamiento que supera lo que lo que siente nuestra mente. Es por esto que debemos de orar los unos por los otros, porque el Señor haga su voluntad, porque el Señor nos fortalezca, porque el Señor nos ayude, porque el Señor nos libre
nos cuide, y si hemos de vivir, que vivamos para Cristo. Y si hemos también de morir, que también lo hagamos y lo cierto, estemos en Cristo. Como decía un predicador por ahí, si debemos de vivir, que sea para Cristo, y si debemos de morir, que también sea para Cristo. Porque todo al final, hermano, nos ayudará bien, y todo es para gloria de Él. Porque esto, lo terrenal, tiene una instancia, tiene un momento y va a pasar. Pero el reino de los cielos, lo cual Cristo predicó, lo que predicó Juan, lo que predicaron los discípulos, lo que predicaron los apóstoles, lo que tenemos que predicar nosotros, es eterno y es para siempre. Así que le vamos a pedir a nuestro pastor Marín, no sé si está por ahí, si es que me escucha. No sé si tendrá problemas de audio. El pastor Marín. Y si no, a mi hermana Andrea. Dios bendiga a mi hermana Rosa, bienvenida. Le vamos a pedir a nuestra hermana Andrea que dé gracias al Señor por esta palabra, y a la vez también vamos a orar por nuestra hermana Rosa, nuestro hermano Cristian, por su familia, sus hijos, en especial por mi hermana Rosa, que está hospitalizada, que Dios haga su voluntad en ella, y orar también por los más pequeños, en especial Bastián, que es un bebé todavía, y por los hijos de Cristian y Cristian mismo, que están afectados también por esta pandemia, y es necesario que oremos los unos por los otros, que el Señor tenga en su voluntad ser conforme a sus propósitos con ellos, ¿cierto? Y que Él obre en misericordia con nosotros. Dios te bendiga, Andrea. Amén. Oremos. Padre, seguimos ante tu presencia en el nombre de Jesús, dándote gracias por esta hora en la cual tú nos permites comer de este pan, Señor, escuchar tu palabra, alimentar esa parte espiritual que tenemos, Señor, también. Gracias, Padre, por eso. Gracias por permitirlo, Señor. Padre, en esta hora especial pedimos los unos por los otros como tú nos enseñaste. Señor, te rogamos por la hermana Rosita, te rogamos por la hermana Verónica, te rogamos por Bastián, ese pequeño, te rogamos por todos los hermanos, Señor. Te rogamos porque las circunstancias que cada uno de nosotros esté viviendo, Señor,